Continuamos en lo que queda del día y Víctor, cometí el primer error del día, pero yo soy conductora, no soy periodista, no. Oye, Miguel, tú tampoco me corregiste, yo dije hoy día jueves, ya mañana es viernes, hoy día es miércoles. Es mitad de semana recién. Es la ansiedad por el viernes. Gracias a mis queridos auditores, Arturo que nos va escuchando y ahí me envía las correcciones, pero nos van escuchando, ¿viste? Entonces ahí, muy bien. Para que veas qué importante lo que uno dice, porque cuántas personas habrán dicho hoy, mañana ya la casita, no trabajamos más. Lo siento, era para ver si estaban atentos. Claro, sí, claro era para ver si estaban atentos. Era una magia. Bueno, Víctor, con lo que hay que estar atentos es con esta ley Mordaza 2.0, porque yo de verdad que te quiero preguntar, ¿por qué este proyecto genera tanta preocupación entre periodistas y medios de comunicación? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque, mira, el ejercicio periodístico, la prensa, la generación de información, por algo es un derecho constitucional el derecho a ser informado, porque la información es la que genera el discernimiento público. Las personas toman decisiones a partir de la información que reciben. Y si se les niega esa información, se les está negando acceso a la realidad y acceso a su derecho de enjuiciar la realidad y de formarse un criterio respecto de lo que está pasando. Entonces, en un escenario en donde estamos hoy día, además, bombardeados por mucha información que es falsa o inexacta al menos, sobre todo en redes sociales, sabemos que hay mucha gente que se informa por TikTok. Entonces, donde tenemos ese nivel caótico de desinformación, tratar de atentar o amordazar al único pilar serio, objetivo, profesional que nos va quedando para generar información, es un contrasentido. O sea, es una amenaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. ¿Por qué no preocuparse más de esas cosas? Claro. De aquellos medios, de castigar la desinformación. Sí, o sea, mira, nosotros tenemos... A mí me gustó mucho, hace un par de meses en China sacaron una normativa legal que sancionaba a influencers que hablaban de temas en los cuales no estaban formados. Por ejemplo, que no eran expertos, sí, claro, yo también lo vi. Gente que habla de nutrición sin ser nutricionista acá en Chile. O sea, está lleno. Personas que, no sé... que hablan de medicina sin ser médico. Hablar de medicina, hacer análisis de incluso de contingencia política sin tener todos los antecedentes a mano. Eso va construyendo un clima de opinión, y ese clima de opinión genera una opinión pública que toma decisiones. Nosotros tomamos decisiones regularmente porque somos una sociedad democrática, vamos a elecciones de municipales, parlamentarias, presidenciales, y cuando vamos a tomar esa decisión desinformados, como ya nos ha ocurrido en la historia, tomamos malas decisiones. Entonces no es un tema menor amordazar a la prensa, no se trata aquí solo del ejercicio periodístico, se trata del derecho ciudadano a ser informado. Ahora, en términos concretos, ¿qué podría cambiar para un periodista al momento de recibir y publicar antecedentes provenientes, por ejemplo, de una investigación policial? Lo que pasa es que este proyecto de ley inhibe la acción periodística, inhibe la acción de la prensa porque genera temor. Que era lo que estábamos comentando fuera de micrófono. Era lo un poco, que conversábamos en comerciales. Genera temor porque es una amenaza concreta sobre la conducta, sobre el ejercicio periodístico, pero también sobre la conducta de la fuente. Claro, porque yo de verdad, era como te preguntaba, ¿quién va a querer entregar antecedentes si sabe que puede ser sancionado? Claro, entonces inhibe el normal flujo de información. ¿Qué es normal? Si aquí los señores parlamentarios, la clase política, los empresarios, todo el mundo, tienen que entender que el flujo de información y la transmisión de información es la función democrática de la prensa. No es un delito, no es un atentado a nada, estamos ejerciendo una función democrática. Somos parte de la construcción democrática de los países, de todos los países. Y cuando se atenta contra la prensa, se atenta contra la democracia. Eso tienen que tenerlo muy claro los señores parlamentarios. Ahora, los impulsores de este proyecto argumentan que es necesario proteger el secreto de las investigaciones. ¿Dónde debería estar el límite de esta protección? El límite está en lo que se conoce como el circuito judicial. El circuito judicial son los actores involucrados en un proceso de investigación de manera directa, son los actores de la causa, como se les conoce, ¿no? Y ahí, ¿a quiénes tenemos?
al Poder Judicial y sus tribunales, al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, las policías y los querellantes cuando hay querellantes en una causa. La prensa no es parte del circuito judicial. No es parte de quienes tienen que resguardar aquella caja de Pandora. Claro, la cadena de custodia no es nuestra. Entonces, si a usted va pasando por un pasillo, vamos a decir un comentario bien burdo, pero si usted va pasando por un pasillo con una caja con documentos, se le abre ahí la ventana y vuela un documento por la ventana y justo ahí va el dato de una causa, es su problema. Porque si ese documento llega a manos de un periodista y la noticia, o sea, y la información es de interés público, entonces eso es noticia. Y el deber ético y el mandato profesional de los periodistas es informar. Ahora, porque también hay que decirlo, o sea, no es que la prensa nacional y en general los medios de comunicación estemos buscando cosas que no son de interés público. Cuando se levantan estos reportajes o estos casos tan emblemáticos gracias al trabajo periodístico, son porque son casos que efectivamente son de interés público, porque la gente no sabe o porque simplemente si la empresa, o sea, si la prensa no lo informa, no nos enteraríamos nunca y quizás podríamos vivir hasta con un mundo un poco disfrazado, ¿no? Claro. Imagínate que hubiese pasado hace un mes y medio atrás si no se hubiese sabido que un importante supermercado, bueno, no un importante, pero un conocido supermercado, incluso acá tenemos en Puerto Montt, se le perdonaron miles de millones de pesos, casi 30.000 millones de pesos en impuestos. Y derecho, por supuesto, a la opinión pública que digan, oye, porque a ellos le condonan todo eso y los pobres empresarios, las pymes, claro, TGR, y cuánto convenio venga para poder subsanarse. Entonces tú... profesional independiente, tiras boletas de honorario y generas un ingreso extra durante el periodo tributario anual y impuestos internos no te perdona. Pero ¿por qué perdonó a un supermercado y en ese monto? Porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, la ciudadanía tiene el derecho a formarse una opinión respecto a eso. ¿Y si no fuera por la prensa? No se hubiese sabido. Y imagínate la cantidad de cosas que no se saben, porque tampoco es que los periodistas estén levantando todos los días situaciones de alto valor informativo, digamos. O sea, no es que todos los días se estén descubriendo casos, pero esto de tratar de inhibir la investigación, de inhibir la función periodística, de inhibir el trabajo de la prensa y amedrentar a las fuentes, es algo que no se debiese dar en un país que se pretende democrático y en vías de desarrollo. Ahora, ellos dicen que esto no es contra la prensa, no es contra la investigación, sino que busca proteger y todo lo demás. Ahora, ¿un periodista va a poder seguir ejerciendo su periodismo, valga la redundancia, como lo hacía hasta hoy? Por supuesto que no, con esta ley andas con una soga al cuello. Va con miedo, ¿no? Claro, porque va a tener que pensar 2 o 3 veces antes de poder emitir una información o generar una investigación en torno a un tema, porque va a saber que está arriesgando una pena de cárcel o una multa millonaria. Ahora, más allá de que la investigación, por supuesto, cierto, ya es información fidedigna, o sea, los medios, todos los medios que somos medios formales, claro, ¿cierto? Obviamente siempre se buscan las fuentes, se hace un registro de documentos, o sea, todo lo que se publica está respaldado. Ahora, ¿te pueden sancionar incluso por publicar una noticia, por ejemplo, de un caso de investigación, aunque lo que estés diciendo es verdad? Es que eso es precisamente lo que dice el proyecto. Si usted entrega un dato que está en un proceso investigativo, en una causa reservada, usted está cometiendo un delito y lo vamos a sancionar con cárcel. ¿Y por qué no perseguir mejor dónde se rompió su cadena de protección? Es lo que nosotros hemos tratado de explicarle a los senadores desde el día 1. Esto de que la acción de filtrar una información que es sustraerla de una carpeta investigativa es una acción. La acción de informar, que es lo que hacemos los periodistas y la prensa, es otra acción, es distinta, pero el proyecto no distingue. Entonces dice... Y es ahí donde faltan las modificaciones. Claro, y no establece actores. No habla de funcionario público, no habla de profesional de la prensa, sino que hace una generalización universal. O sea, dice cualquier persona. O sea, cualquier persona que por cualquier medio filtrare, difundiere, informare un dato reservado a una causa. Entonces, ahí caemos todos. Nosotros, desde el Colegio de Periodistas, les
le solicitamos modificar el proyecto. No les pedimos que lo bajaran. En un principio dijimos, este proyecto está mal, no debería existir, pero después dijimos, no lo van a bajar. Hagámosle indicaciones al proyecto. Y fue el Consejo Nacional, Rocío Alorda, que es la presidenta nacional, concurrió a la Comisión de Constitución, se presentaron las observaciones, no fue ella la única que concurrió, también fueron abogados constitucionalistas, también fue la Asociación Nacional de la Prensa, fueron numerosos actores, gente del mundo académico, y ninguno fue escuchado. El proyecto se mantuvo igual. Se hicieron las modificaciones. No se hicieron las modificaciones, se mantiene tal cual. Cayeron en un estado de soberbia que es casi infantil. El senador Araya estos días salió incluso en una entrevista televisada y transmitida por redes sociales en el norte, haciendo mofa del Colegio de Periodistas. Irónicamente nos trató de los genios del Colegio de Periodistas, que no habíamos leído el proyecto. Triste que venga de una persona que estudió periodismo, que no terminó la carrera, digamos, sus razones tendrá, pero una persona que estudió periodismo y por lo tanto conoce la importancia del ejercicio profesional y conoce cuáles son nuestras funciones y nuestras competencias. Entonces, que ahora salga con esta puñalada en la espalda es doblemente triste, digamos, más para él obviamente, porque nosotros vamos a seguir luchando por ejercer nuestra profesión como tenemos derecho a hacerlo. Ahora, ustedes como colegio de periodistas, ¿ustedes creen que este proyecto se va a aprobar? Lamentablemente creemos que sí. ¿Y esperan en esta región hemos tenido el compromiso solo de un parlamentario en negarse a votar cualquier cosa que entorpezca el trabajo de la prensa, que es el senador Fidel Espinosa. Nosotros nos reunimos con él en diciembre precisamente por este proyecto, y él se comprometió a eso, y yo espero que ese compromiso se mantenga firme. Con los otros dos senadores no nos pudimos reunir. Conversamos de pasillo con el senador Moreira, y él me dijo en la cara que el proyecto iba a ser votado este año, en el primer semestre. Así que lamentablemente tenemos poca esperanza. Por eso a lo que nosotros apelamos es que los otros senadores que están ahí, los otros que van a tener que votarlo, hagan lo posible por ingresar las modificaciones, por sacar un buen proyecto de ley, por no sumarse a este retroceso democrático que se está votando, que en estos días, ya la próxima semana irá a pasar nuevamente. Sí, porque hoy día estuve en tabla en la sala, y a eso de las 5:20 de la tarde la senadora Claudia Pascual afortunadamente hizo una observación respecto de que el proyecto venía del periodo legislativo anterior y que había pasado muy poco tiempo, que no habían alcanzado a revisarlo, así que solicitó su regreso a la Comisión de Constitución para la elaboración de un nuevo primer informe. Pero eso es solamente un retroceso, digamos, no es que se detuvo el proyecto. Hoy día no se votó, puede pasar la próxima semana. Igual esto de los informes o resúmenes, todo, yo me pregunto si todos los senadores habrán leído el proyecto en completo detalle. No creo. Porque en los detalles, porque en los detalles es donde a veces está... En las comas están las trampas. Exacto. Sí, entonces nosotros, no voy a salir después como la diputada que dijo que había estado, que puso su nombre ahí en el proyecto de Escucha a su corazón, sí. Y después dijo, no, yo puse ahí, pero es que la verdad confesó que no lo había leído, entonces no nos vamos a encontrar con eso después en el Senado. Qué terrible ese proyecto, otra barbaridad del Congreso, yo no sé... Pero no sé quiénes son los pensantes detrás de esa idea. Yo lo que encuentro grave es que así como toman tantas exigencias, por ejemplo, en el ámbito, en este caso, de la rigurosidad de la información y del cuidado de la información, y de que los proyectos los lean a cabalidad para que después no estemos pidiendo disculpas porque, no, claro, leí el resumen, el informe. No me había dado cuenta. Sí, es triste que el ejercicio parlamentario sea así de superficial. O sea, es comprensible que la carga legislativa es fuerte, es alta, y es comprensible que los parlamentarios confíen en sus asesores, pero amiga, lee el proyecto, date el tiempo para leerlo, porque los proyectos, sobre todo cuando se trata de asuntos morales, como se llaman los temas morales, ¿no? Tienen una carga emocional muy fuerte y involucran mucho la emocionalidad de quien lo está interpretando. Entonces,
Ojo que si te vas a meter en una bolsa de gato, es mejor que vayas bien preparado o preparada y leas el proyecto antes, porque esto que pasó con la ley Corazón y esta parlamentaria que dijo que no lo había leído, que solo lo había firmado, amiga, la firman hasta ahí, pues. Okay. Víctor, si tuvieras que explicarle a una persona que no es periodista, yo misma, ¿por qué esta discusión también los afecta a ellos? ¿Por qué nos afecta a nosotros? Porque quizás hay auditores que quizás no es tan grave, quizás sí, no lo entienden bien, pero ¿por qué? ¿Cómo tú le explicas a todos los quienes no somos periodistas por qué nosotros también nos podríamos ver afectados por este proyecto? Mira, lo primero es hacer una diferenciación que ojalá la ciudadanía siempre la haga, siempre la haga. Existen los periodistas y los comunicadores. Son dos roles distintos que convivimos en la prensa, ¿ya? Los dos tienen su valor, los dos tienen su función. En el último tiempo se ha dado que personas que no son ni comunicadores ni periodistas se transforman en generadores de contenido de redes sociales simulando informativos. Entonces generan perfiles de noticias y cosas así que en realidad no son medios de comunicación, no están validados, no están registrados y levantan la información como mejor se les plantee la idea. Acá nosotros en Puerto Montt estamos llenos. De hecho, sorprende cómo las entidades públicas les compran difusión, claro, publicidad, licitan. De hecho, pagan titulares en algunos perfiles que han sido generados exclusivamente como instrumento de propaganda o de marketing político para la institución. Bueno, dicho eso, la función de las y los periodistas es una función garantizada por ley, por la ley de prensa, ¿ya? Es una función que está garantizada porque cuando usted, señora, en la casa, tiene, por ejemplo, una situación de violencia intrafamiliar o le ocurre algo, le ocurre, por ejemplo, algún tipo de... es víctima de... Ojalá que nunca ocurriera, pero si usted es víctima de alguna agresión, por ejemplo, y quiere buscar apoyo comunicacional, o si tiene que hacer una campaña, por ejemplo, con un familiar enfermo, que se da mucho, y usted viene a hablar con un periodista, va a tener la garantía de que los periodistas vamos a resguardar la fuente, vamos a saber cómo abordar esa información y vamos a ser respetuosos de la dignidad humana, en este caso, por ejemplo, del familiar enfermo. No vamos a utilizar el morbo para comunicar lo que está viviendo. Y en el caso de una víctima de violencia intrafamiliar, vamos a actuar en base a los resguardos legales que nos faculta a nosotros, el resguardo de la fuente, pero además conociendo cómo funciona el circuito judicial y el circuito de la denuncia, vamos a hacer una suerte de acompañamiento a la persona. Entonces, la función profesional periodística es distinta de la que pueden realizar otros profesionales. Y cuando se inhibe esta función periodística, por ejemplo, en el área de la investigación, yo llevaría a las personas a pensar en esto que nos reímos mucho en su momento, pero que en realidad fue una burla, que fue la compensación por la colusión del confort. ¿Te acuerdas que eran 500 pesos por habitante y era una burla y todo eso? Oye, ¿qué mejor ejemplo? La compensación de la luz. Claro. Ahora que también fue un... Claro. ¿Cuánto eran? ¿1.000 pesos mensuales? Algo así, son 1.000 pesos mensuales. Entonces, si no hay un periodista detrás del levantamiento de esa información, probablemente a usted le digan, no sé, la colusión del confort va a compensar con 300 millones de dólares al pueblo de Chile. Ya, pero dividámoslo por habitante. Entonces, ese dividirlo por habitante es el trabajo periodístico. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que eran 500 pesos por habitante y que era una burla que nos estaban haciendo. Claro, porque el titular es bonito, vamos a devolver tanto dinero, pero... Claro, pero llevémoslo a la práctica. ¿Qué significa para nosotros en la mesa? Ocurre lo mismo con lo que tú mencionas de la electricidad. O sea, si no hubiese estado la prensa ahí, no se nos hubiese iluminado que, una luca mensual. Ahora, Víctor, por ejemplo, ¿qué pasa directamente, supongamos, con la democracia de los medios en investigaciones que impliquen a autoridades o a personas con poder? Imagínate. Bueno, yo creo que este proyecto viene como de ese lado en realidad. Yo creo que viene por el temor de ciertas autoridades a que puedan sufrir un escarnio público porque se pueda filtrar algo en lo que pudieran haber estado involucrados. Yo creo que ese es el temor, más que proteger a la víctima o proteger alguna fuente o la carpeta investigativa,
No creo que vaya por ahí porque todas las argumentaciones que presentan los senadores para decir, no, es que queremos proteger a la víctima, el nombre, que no se filtre, son situaciones que nunca se han dado en nuestra realidad periodística, nunca. No, porque los medios saben a lo que se exponen Los medios saben al porque poner además nombres de... eso ya está sancionado. Exacto. ¿Cachai? Eso ya está sancionado. Es más, yo como ciudadano o ciudadana, si me siento pasado a llevar o vulnerado en mis derechos por una publicación, yo puedo tomar acciones legales en contra del medio y de la persona que lo publica. Entonces, eso ya está establecido en la legislación. Le pasó a un medio X, que no voy a dar el nombre, ¿cierto? Pero que usó comillas en un artículo para referirse a algunas personas. Se sintió discriminada por las comillas, como el tono que se le daba a la lectura. Estaban siendo irónicos con sí, ella. Estaban siendo irónicos y, bueno, tuvieron una sanción económica y además enviaron a sus periodistas Tuvieron que enviarlo a una capacitación. A una capacitación de... Sí. Efectivamente, entonces las sanciones existen. Existen. Nosotros ya sabemos que no nos podemos exponer a eso. Es que, mira, yo no quiero ser autorreferente con los periodistas, pero... junto con los profesores, el periodismo debe ser de las carreras más nobles, más lindas que hay en el mundo, porque es un oficio que se ejerce con mucho amor y desde el amor, ¿cachai? Desde el respeto por el otro, porque cuando yo informo, lo informo con un compromiso real por el bienestar de los demás. Yo no informo para hacer daño, ¿cachai? Y los periodistas, y si alguien lo hace, está mal. Porque el periodismo no es eso. Te queda tiempo todavía, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a la pausa comercial, mi querido Miguel, y continuamos hablando con Víctor, que nos acompaña acá del Colegio de Periodistas. En Cooperativa Red Los Lagos, tu voz tiene espacio. Comparte con nosotros a nuestro WhatsApp. Más 569 81 85 09 25. Más 569 81 85 09 25.